¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente por Conclusión TV, nuestro envío semanal. Aquí estamos, igual que en Radio Universidad, cada sábado de 7 a 9. Hoy tenemos una invitada en el estudio, después de 2 semanas de andar por la calle con las cámaras primero de Sebastián Moreno, luego con Hernán Cabrera y con todo el equipo. Recibimos en el estudio a Susana Splendiani, es psicoanalista, presidenta de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario, es una de las fundadoras de la escuela, pero además es psicóloga de nuestra universidad y titular de la Cátedra de Psicoanálisis y Psicopatología de la Universidad Nacional de Rosario. Ahora la vamos a recibir, vamos a charlar con ella, qué es el psicoanálisis, cómo es el psicoanálisis en la Argentina, cuánto nos atraviesa a los argentinos. Y yo tengo una pregunta que una vez se la hice a Eduardo Rinesi. ¿Tantos psicoanalistas en la Argentina y la política no tendría que estar psicoanalizada también? Pero bueno, una pregunta que no está, que ella no sabe, que yo le voy a hacer, pero por ahí va la cosa. Recibo a Susana Splendiani como habíamos anunciado. ¿Cómo está, Susana? Bienvenida. Bien, muy bien, y bueno, es un gusto estar acá y agradezco esta invitación que me permite de algún modo poder difundir la actividad que nosotros realizamos en la Escuela de Psicoanálisis, que bueno, es una escuela que, como vos mismo dijiste, soy fundadora, es una escuela desde el año 79, ya tiene 43 años, y es una escuela que junto con la Escuela Freudiana de Buenos Aires y la Escuela Freudiana de la Argentina son las 3 más antiguas del país, que se fundaron en ocasión de la entrada de la enseñanza de Lacan. Es decir... Son una consecuencia. Sí, claro, porque la propuesta de Lacan fue retorno a Freud. En una cuestión muy importante, porque antes se había dejado de leer a Freud. Y lo que hace Lacan es volver a los textos de Freud. Él siempre dice, Lacan, digamos, una cuestión que yo soy freudiano, ustedes podrán ser lacanianos, si quieren. Si quieren, claro. Si quieren. Sí. Claro, ¿cómo no respetar el origen del psicoanálisis, el nacimiento del psicoanálisis, ¿no? Ahí sería negar el psicoanálisis si Lacan no hubiese hecho ese giro para aquellos que eran sus discípulos o que iban a sus seminarios y demás. Sí, muy importante, porque además, digamos, hay un punto fundamental, que bueno, cuando Freud, digamos, abrió el campo del psicoanálisis, era en la época de una ciencia determinada, digamos. Lacan tenía también otra ciencia, por eso él recurre a la lingüística, recurre a la matemática, recurre a la topología, a distintos modos de transmitir el psicoanálisis que tengan que ver más con una cuestión de letras, con una cuestión de lo que él llamó matemas, es decir, tratar de poner un poco de límite a la cuestión del modo freudiano, que era un modo más de relato. Entonces lo que hace Lacan es leer la lógica de Freud. Me parece que la lectura es indispensable en la lectura en Freud para poder después esa relectura que dice Lacan hacerla desde él también. Absolutamente, es decir que digamos que no hay Lacan sin Freud. Exacto. Y es fundamental porque es la fuente, digamos así, ¿no? Donde siempre volvemos. Y Freud fue un interlocutor de Lacan hasta su muerte, digamos, ¿no? Siempre el psicoanálisis ha sido cuestionado, ya el propio Freud sufrió las consecuencias de los rechazos, la no aceptación de sus avances y demás. Bueno, con el tiempo esto logró un determinado lugar, pero siempre hubo un rechazo del lado de la ciencia, ¿no? Freud después va a dar respuestas a eso para la cuestión de la construcción del objeto del psicoanálisis y demás, ¿no? Pero, ¿cuál es la visión tuya de hoy el psicoanálisis, o sea, en el mundo, pero en la Argentina en particular? Porque psicoanalistas hay muchos en la Argentina, hombres, mujeres.
Sí. Y diversidad también. Sí, hay muchos, pero digamos hay muchos también que se dicen psicoanalistas, pero se desconoce la formación, digamos así. Por ahí va la cosa. Hay muchas instituciones, Sí. En Buenos Aires hay muchas instituciones de formación de analistas, Sí. que además es el objetivo, digamos, porque justamente un analista no se forma en la universidad, porque si tomamos lo que planteó Freud, hay un texto muy bueno de Freud que se llama ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis? Donde precisamente ahí habla de qué implica la formación de analistas. Y bueno, no pasa por la academia porque una de las bases del que quiere tener la práctica como analista es analizarse. Y esto no puede ser regulada por la academia, digamos así, por el oficialismo, ¿no? Siempre es una formación aparte, donde pueda pensar estas cuestiones de formación de analista. Freud planteó que para formarse como analista está el análisis, el hecho de que poder controlar la práctica con alguien de mayor experiencia, que es lo que se llama supervisión o análisis de control, y trabajar el cuerpo teórico, es decir, son los tres pilares. Que Lacan lo suscribe, aunque va a ser otra propuesta, porque también él, así como Freud vivió el rechazo, sí, también lo vivió Lacan. Trajo la peste, Sí. Y también Lacan, también Lacan, en lo que es la IPA, es decir, la Asociación Internacional, sí, que además fue creada en época de Freud, y cuando muere Freud, la hija, Ana Freud. Pero eso no quiere decir que siguió el camino de Freud, por eso Lacan vuelve y tuvo que luchar con todo eso, ¿no? Por eso, como psicóloga, luego enseguida empezás a formarte ya siendo una estudiante, y luego se forma la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud, por la importancia que tiene el recorrido posgrado, ¿podemos decirlo así? Sí, es posgrado, es decir, que en realidad es a partir del interés de alguien de hacer la formación, no es por ninguna vía de obligación. Es decir, alguien entra en una institución a formarse, que bueno, nosotros hacemos una propuesta como escuela, ¿no es cierto? Pero bueno, puede haber otras, hay otras. De bueno, todos por acá modos, hablemos de la escuela. Sí, de nosotros hacemos una propuesta que también pueden venir estudiantes, no es que... no tienen que ser graduados. No. Pueden empezar el recorrido antes. No solo no tienen que ser graduados, sino que no necesariamente alguien que haya pasado por la universidad. Bien. Que es un poco lo que trabaja Freud, claro, cuando dicen pueden los legos ejercer el psicoanálisis. Sí. De hecho, hay psicoanalistas que no tienen una formación académica. No pueden venir, algunos no, y otros pueden venir de otras de la filosofía, de la medicina, de letras, efectivamente, efectivamente, de la filosofía también. Sí, de la filosofía, además hay de la medicina, hay de hecho hay psiquiatras que han mudado al trabajo en el psicoanálisis y se han formado también. Sí, ahora lo que dice Freud es que venga del lugar que venga, se tiene que sacar, digamos, lo que aprendió para poder ir a hacer un camino de formación diferente, digamos, ¿no es cierto? Es decir, a veces hace obstáculo. Digamos, supongamos, para un médico puede ser obstáculo, digamos, tiene que sacarse de la cabeza algunas cuestiones. Para el psicólogo también, para el psicólogo también. Más aún en la formación, donde la formación va apuntando a determinadas escuelas, hay otros argumentos, otras teorías, efectivamente. Ahora, vos habías comentado algo en relación al tema de la ciencia. Yo diría que no está en contraposición a la ciencia, no es una ciencia el psicoanálisis, porque por todas estas cuestiones que implica la formación, porque el analista está comprometido en su propia práctica, entonces no tiene las condiciones de lo que implica una ciencia dura, ¿no es cierto? Por eso ha sido criticada muchas veces el psicoanálisis. Pero eso no quiere decir
que no esté... Freud siempre estuvo preocupado por la ciencia, y Lacan también. Incluso tiene escritos que tienen que ver con la problemática de la ciencia. Es decir, una cosa es cuando la ciencia propone todo saber, y otra cosa es cuando eso está acotado. Por eso no se rechaza el tema de la ciencia. Sí, o cuando pone en duda ese saber. Claro, pero es interesante poner en duda el saber, ¿sí? Digamos, ¿no? Porque es lo que permite avanzar. Bueno, la ciencia va a intentar, por los postulados de la ciencia, comprobarlo de determinada manera. Y en el recorrido del análisis, ¿cómo es eso? Entre el analista y el analizado, el analizante. En el recorrido, ¿cómo puede ser? Digo, ¿cómo puede algo de eso ponerse en cuestión? Porque, claro, el paciente, el que recurre al analista, pondrá en ese analista un determinado saber. Claro. Sí, es un saber supuesto. Es un saber supuesto que funciona promoviendo, pero no porque el analista es como un engaño, digamos así, necesario. ¿Sí? Necesario para que funcione el análisis. Pero el avance del análisis hace poner en cuestión ese saber, porque eso implica, porque en realidad en el análisis el que trabaja es el paciente, es el sujeto. El analista interviene haciendo su acto. Hay algo que Lacan tiene un seminario que se llama el acto psicoanalítico, donde dice, bueno, la tarea es el del analizante. El analista hace su acto con intervenciones, con interpretaciones, con construcciones, ¿no? Que le permite avanzar, pero es el sujeto es el paciente, no es el analista. ¿Cómo volvamos a la escuela? La importancia de una escuela que tiene casi 40 años. 42 años. 42 años. Sí. Es un recorrido importante. Muy importante. ¿Siempre estuviste dentro de la escuela? Sí. ¿Y han pasado otros integrantes? Sí, hay muchos integrantes que han pasado, que han renunciado. Sí. Como en toda institución. Sí, claro. Me imagino que también dentro de las instituciones, a pesar del psicoanálisis y la psicología, aparecen las dificultades, las diferencias, los egos. Por supuesto. Que deben estar también. Por supuesto, pero el punto es siempre nosotros volvemos a lo que implica el acta de fundación, digamos, ¿no? Lo que implica como lugar de encuentro, como lugar de palabra y de escucha, como lugar de aprendizaje y de enseñanza, digamos, y bueno, pueden surgir maestros, no está mal. Nosotros hemos tenido una maestra que la reconocemos como tal, que es Pura Cancina, sí, claro, y que falleció en el 2017. Y bueno, tenemos una biblioteca muy importante, y hemos recibido, una biblioteca muy importante con mucha documentación, además de libros, y hemos recibido la donación de la biblioteca de Pura. Por eso, docente de la universidad. Docente, sí, también. Que daba seminarios en posgrado. Sí, efectivamente, en la maestría en psicoanálisis. Y bueno, eso es importante en este momento. Estamos con la cuestión de la pandemia, estamos en un momento en el que estamos viendo cómo abrimos a la presencialidad, donde hacemos algunas actividades presenciales. Hicimos la apertura, que le hicimos en la Biblioteca Argentina. Fue muy importante porque en realidad fue un encuentro presencial de muchos. Y con invitados en la sala Angélica Gorodischer, que se había fundado, que fue un gusto. Y ahora vamos a tener el 1 de julio la presentación del libro Mentalidades de Silvia Amigo, también en esa misma sala. El día 30, ¿no? El 1 de julio, no, es un viernes 1 de julio. Sí, una muy buena actividad, muy linda actividad. Va a haber algunos libros, va a venir... Sí, seguramente, y además va a estar ella presente, ¿no? Con lo cual también es muy importante. Y no quiero dejar pasar lo de Angélica Gorodischer, ¿no? Una escritora de una trascendencia y de un nivel que no sé si los rosarinos llegamos a esa dimensión. Sí, una excelente escritora. Y es una gran alegría que la sala de la biblioteca esté inmediatamente tome su nombre. Sé que nunca la entrevisté, pero creo que me había reprochar el déficit de no haberla convocado. Sí,
porque uno en la radio, en este programa, podríamos haberlo hecho muchas veces, pero sí he visto algunas de las entrevistas y de un alto contenido, de un gran recorrido, escritora, no, la verdad que alguien que deja muy elevado la cuestión de los intelectuales de Rosario, que siempre hay que señalarlo. Sí. Rosario tiene un grupo de artistas muy importantes. Sí, por supuesto, sí. De pintores, de gente de la plástica, muy importante, con reconocimiento internacional. Y a veces mucho no se conoce si no estamos... Hay un déficit de comunicar, y hay un déficit de la producción, estoy de acuerdo, de la gestión de cultura, no voy a cargarle a ninguno en particular. Pero hay un déficit. Hay mucho y se comunica mal, o no se comunica. Bueno, aprovecho para decir que en el Museo de Rosario, en el que está en Oroño al 2300, hay una obra presentada, la obra de Berni sobre prostitución de 1916 a 1930. Con presentaciones de algunos relatores muy conocidos también del arte, del teatro. Es para ver. Está abierto todos los días. Y está bueno que se difunda, porque yo ya lo he planteado, esta deficiencia de lo que implica la cultura, la cuestión cultural en Rosario. Hay algo que pasa donde mucho en la cultura, no terminamos de enterarnos, digamos así, ¿no? Cuando en realidad estamos interesados. Sí, hay una cuestión de criterio de agenda de algunos medios que están siempre sobre lo mismo. Hay acontecimientos duros en Rosario, lo sabemos, pero también hay otros acontecimientos loables y que hay que manifestarlos. Volvamos a la escuela. La escuela también tiene personería jurídica. Sí, muy importante. Nos costó muchísimo, digo muchísimo, por el encuadre. Por el encuadre y porque tiene el nombre escuela. Entonces el nombre escuela implicaba que teníamos que tener la aceptación del Ministerio de Educación, tenía que pasar por el Ministerio de Educación. Claro, tenía que ser aprobado como una escuela. Como una escuela, efectivamente, y es una escuela muy particular. Están recortando la palabra escuela, ¿no? Efectivamente, como asociación civil de psicoanálisis, pero nosotros tenemos el estatuto interno de la escuela, digamos, ¿no es cierto? Supuesto. Que es como está organizada, que son las cuestiones, y que es un estatuto que cada tanto vamos interrogando en coloquios. Hay un modo de relacionarnos, una cosa es la asamblea y otra cosa es el coloquio, que es un lugar donde debatimos sobre cuestiones que surgen y que queremos modificar, y entonces se trabaja durante un tiempo en ese coloquio y después en una asamblea se propone si se acepta o no se acepta el cambio, la modificación del estatuto. Efectivamente. Ahora está regulado con un estatuto que está vigente ¿desde cuándo? El estatuto está vigente hace más de 10 años. Hace más de 10 años. Muy importante por todos los libros que hay que llevar, digamos, pero bueno, estamos realmente muy contentos de tener esta personalidad. ¿Cómo trabajan alguien que vea el programa y quiera concurrir a la escuela? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, en principio las actividades de la escuela van dirigidas a todo aquel que esté interesado en el psicoanálisis. Ahí se difunden las actividades. Puede alguien acercarse enviando un mail y que entre en el mailing para recibir la información. Y en este momento hacemos actividades vía Zoom, fundamentalmente, y los asistentes son asistentes que pueden hacer las actividades que deseen, entrando en el mail y preguntando cómo es el pago, en fin, hay varias actividades que son no aranceladas. Y aquel que le interesa comenzar su formación como analista, comenzar o ya viene con su formación y quiere hacer un camino en la escuela, tenemos dos modos. Hay una instancia que se llama entrada y permanencia, la llamamos cártel. Cártel tiene que ver con una modalidad de grupo propuesto por la CAM, que tiene que ver un poco con el hecho de apuntar a la producción. Grupo chico, apuntar a la producción, tiene varias características ese dispositivo, y solicita la entrada, que puede ser como participante
donde puede hacer las actividades. También puede asistir a las asambleas, pero no tiene voto. Tiene voz, pero no tiene voto. O como miembro. Son dos modos de entrar y de acercarse a la escuela. Pero hay un recorrido para ser miembro. Sí, pero es un recorrido no necesariamente previo. Alguien puede entrar y solicitar ser miembro de la escuela que quiere formarse como analista y entrar a comprometerse con las distintas instancias de la escuela, que es posible, es posible. Como dice escuela Sigmund Freud, sí. Psicoanálisis Sigmund Freud, ¿cómo entra Lacan acá? Ya lo dijimos un poco al principio, sí. Pero ¿cómo entra Lacan? Lacan, Miller, Lacan, otros autores. Bueno, no? Nosotros nos seguimos del psicoanálisis que propone Miller. Claro. Nosotros tenemos Fue intencionada otra propuesta. la pregunta. Me sí. parece muy bien porque sí. se puede aclarar. Claro. Nosotros seguimos una política donde tenemos lazos con instituciones y convocamos a la reunión lacanoamericana. Lacanoamericana es una palabra que nombró Lacan cuando vino a América, a Caracas, y dijo, a ver, estos lacanoamericanos quiero venir a ver que se formaron no con mi presencia, sino con los escritos. Claro, en ausencia. En ausencia de la voz, claro. Y de la presencia. Es muy importante. Muy importante. Son lectores. Sí. Dijo. Entonces, con ese significante lacanoamericano, se armó un modo de reunirnos que se llama Reunión Lacanoamericana. Este año en el mes de noviembre va a ser en Recife, donde hay instituciones de Francia, de España, de Argentina, de Uruguay, de México, de Estados Unidos también. Y es muy interesante porque cada uno, si bien convoca a la institución, las distintas instituciones, cada uno en el momento en que está ahí habla en nombre propio y tiene media hora, no más. Todos tenemos el mismo tiempo. No hay ninguna prioridad de alguien porque sepa más o lo que sea, sino esto tiene que ver con que cada uno puede llevar sus interrogantes en función del tiempo en el que está en su formación. Claro. Porque la formación de analistas no termina nunca. Sí, sí, claro. Implica siempre estar interrogando porque hace necesario en nuestra práctica, que es muy solitaria. Entonces, hay una frase muy linda de Lacan que dice: el analista es al menos dos, el que sostiene su práctica y aquel que reflexiona sobre su práctica. Bueno, una escuela está en relación a esa reflexión. Mencionaste lo de asamblea de la institución y acá vuelve a aparecer lo asambleario, donde la decisión es votada, democrática. Eso es algo que viene que se puede haber iniciado en Freud y en Lacan. ¿De dónde viene esa práctica? Porque es muy buena pensar en lo colectivo y no en la decisión de alguien solamente por la trayectoria. No, eso se discute incluso, por ejemplo, en la reunión lacanoamericana. Siempre al final de la reunión se produce una reunión de todos los convocantes y se conversa acerca de quién va a proponer la próxima, sobre qué cuestiones se va a trabajar, si conviene tal lugar o tal otro, porque siempre tiene que estar organizado al menos por dos instituciones. Es decir, que hay un reglamento, digamos así, y se conversa. ¿Acá en la escuela funciona de manera similar? Sí, sí, sí. Nosotros acá tenemos las asambleas, que en general las asambleas es para tomar decisiones y fundamentalmente es el espacio de coloquios. ¿Y cuántos integrantes tiene la comisión, por ejemplo? La comisión directiva está formada por presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, y después hay tres vocales titulares y tres vocales suplentes. Bien. Pero nos reunimos los cuatro, digamos, ¿no es cierto? En realidad, el núcleo de la comisión. Claro, en realidad es una organización que tiene que ver con el estatuto de la asociación civil, digamos así. Está regido por el tema de tener personalidad jurídica y tiene determinados matices. Pero está bueno esto que me preguntás, porque la comisión directiva tiene una función de conducir, pero también de recibir los proyectos, es decir, que trabaja
en colaboración con distintas instancias. Por ejemplo, hay una instancia que se llama Enseñanza y Transmisión, que trabaja en colaboración, que se ocupa de eso. Hay otra instancia que se llama Relación con otras instituciones y la comunidad, que justamente trabajamos toda esta cuestión que tiene que ver con la reunión lacanoamericana y con la convergencia. Esto no lo nombré, que es otro modo, con otro dispositivo, que se llama Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano, y que solamente recibe gente que está en grupos, es decir, que forman parte de las instituciones, claro, y que se organizan grupos con gente de otras instituciones. ¿Esas otras instituciones son de acá de Rosario o también pueden ser de otra parte del país? No, de distintos, por eso es internacional, digamos, también implica España, incluso ahora con la cuestión virtual, es muy interesante porque podemos reunirnos y tener, por ejemplo, ahora se realizó un coloquio que lo organizó México, que se hizo por Zoom, donde ahí participamos todos y tuvimos 2 reuniones políticas que tienen que ver con cómo entran en la convergencia. Tantas divisiones en distintas propuestas, escuelas, institutos, no sé qué otros nombres tienen, ¿potencian o achican el campo de la educación y de la formación? Bueno, es una pregunta interesante, porque el tema, la reunión lacanoamericana, que si bien se tomó el significante de Lacan cuando vino en el 80, o sea que después murió. Sí, sí. Y con la muerte de Lacan se produjo una fragmentación. Claro. Donde se formaron distintos espacios donde cada uno era el hijo de Lacan. Claro. El delfín. Cada uno se tenía que hacer un ADN para poder demostrar. Pero, digamos, legalmente, Lacan autorizó a Jacques-Alain Miller, que es la escuela de la EOL. Y la escuela de la EOL, hablando de política del psicoanálisis, tiene que ver con un modo autoritario y un modo piramidal de organización, cuestión que nosotros no seguimos esa política. Por eso esto que vos subrayaste en relación a la cuestión de las asambleas, la cuestión de los coloquios, muy importante. Y estos dispositivos de encuentros, que nosotros es muy importante porque permite el avance del psicoanálisis. Políticas de la escuela con relación a Miller y alguna autorización para la edición de textos de Paidós. Bueno, es muy importante. Porque acá aparece Miller, que antes lo pusimos en una situación. Pero además Miller tiene todos los derechos. Sí, claro. Es decir, que nosotros no podemos publicar cosas de Lacan si no pedimos autorización a Miller, que por supuesto. Pero funciona internamente en las escuelas. Por ejemplo, esta cuestión de los seminarios. Los seminarios, nosotros decimos, hay distintos establecimientos del seminario. ¿Por qué? Porque era una enseñanza oral. Incluso Lacan mismo dice, se puede producir malentendidos, ¿no es cierto? Pero Lacan daba el seminario. Había gente que grababa distintas grabaciones. Sí, distintas transcripciones después. Transcripción. Y nosotros después recibíamos esas desgrabaciones y además está la traducción, con lo cual también distintas traducciones. Pasó algo similar con Ballesteros y con Amor Hortus en las traducciones de Freud. Sí, pero con Lacan fue mucho más. Sí. Entonces, respecto de un seminario, el tema es que hay establecimiento de... Paidós es un establecimiento que es el de Miller. Sí. Pero no editó todos los seminarios. O sea que hay seminarios que no están editados y que seguimos nosotros trabajándolos. Decimos desgrabación directa. Claro. Sí. Pero por eso digo, hay distintos establecimientos. No pasa con los escritos publicados, pero sí con los seminarios. Yo entiendo que incluso hemos muchas veces trabajado, algunos seminarios están mejor que otros, pero en general podemos seguir con otras, seguimos el de Paidós, pero porque además los titula, Lacan jamás tituló, pone subtítulos, nombra los capítulos. Sí. El seminario de Lacan era que cada seminario era un seminario. Sí, claro. Y que él iba produciendo
él siempre decía que él en el seminario estaba como analizante, porque él era el que hablaba y producía, Claro, y tenía un con público. un auditorio bastante... Claro, muchísimas personas. Antes de formularte la última pregunta, Sí. que viene cargada, algo que quieras agregar de la escuela. Me parece que hicimos un recorrido que deja a la escuela en un conocimiento para quien pueda ver el programa, pero seguro siempre hay resto. Bueno, sí, siempre hay resto. Hay algo que nosotros, que para nosotros es muy importante, y que es todo lo que tiene que ver con publicaciones. La escuela publica una revista que se llama Revista Argumentos. Ah, bien. Donde ahí hay trabajos de distintos miembros. Y bueno, ahora no tenemos, la última creo que fue hace 3 años, con el tema de la pandemia no lo hicimos, pero bueno, ahora ya vamos a retomar también esa publicación, que es importante. ¿Es publicación en papel o es digital? Bueno, ahora la haremos digital. Sí, claro. Hasta ahora fue en papel. Claro. Tiene costos, el papel está en manos del poder real, entonces tiene el papel, Lo lo que tienen sí, ellos. lo que sí hacemos es el boletín. Tenemos un boletín digital, Ajá. donde ahí están todas las actividades, y ahí están también los fundamentos de las actividades, que se puede entrar por la web. En la escuela. En la escuela. Bien. Sí, se puede entrar con el mail de la escuela, y ahí está el boletín, que es muy interesante. Podríamos hablar del malestar en la cultura, pero a mí me gustaría saber por qué, habiendo tantos psicoanalistas en la Argentina, la política no está tan psicoanalizada. Es algo que es como una cosa que habría que... Lacan lo toma, lo dijiste cuando estábamos en el BAC. Pero bueno, Lacan, por ejemplo, cuando se produjo Mayo del 68, Claro, Mayo francés. Él tuvo una intervención, incluso han discutido muchísimo con Lacan, digamos. Hay una frase que a mí me quedó muy grabada, que les dice a los estudiantes que están ahí, ¿no?, en plena rebeldía, digamos así, si quieren un amo, lo tendrán. Sí, No claro. como Sí. en una búsqueda. Sí. Ahora, respecto de la política partidaria, nosotros no intervenimos. No. Digamos, Pero para pensar el psicoanálisis en que hay a veces algunas acciones y decires de la política que no se condicen con el dolor, con el malestar. Bueno, eso es muy difícil. Sí. Por ejemplo, hay toda una cuestión importante Como que tiene aparece que ver- indolente la herramienta que tendría que venir a resolver y a solucionar. Por eso yo insisto que ahí hay algo del psicoanálisis que no los atraviesa, casi como, no por responsabilidad de los psicoanalistas, sino porque no hay demanda. Bueno, mira, cuando se produjo la pandemia, la escuela tiene una actividad, digamos así, que es servicio de asistencia a la comunidad. Nosotros invitamos a todos aquellos efectores de la salud que estábamos disponibles para atenderlos sin aranceles. Y fue muy importante porque se acercó mucha gente que solicitó tratamiento, solicitó ser escuchado fundamentalmente, y fue muy importante. Porque produjo mucha soledad la pandemia, no la soledad incausada, digamos, una soledad que no... Que la gente se quedó sola de golpe. De golpe, pero además Sí, el dolor. una soledad no deseada, porque vos podés desear estar, aislarte, hacer algunas cosas, pero no, eso fue... Y la impotencia, la cuestión de encontrarse con límites en relación a la atención, por esos sectores de la salud. Sí, digamos, muy ¿no? importante. Sí, es muy importante, y también todo lo que tiene que ver con la educación. Sí, por supuesto. Muy Y con la importante. comunicación. Y con la comunicación. Nosotros Susana... tratamos de difundir todo lo que podemos. Susana, muchas gracias por haber estado en el programa. No, gracias por la invitación, fue un gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros la semana que viene estaremos con una nueva propuesta de nuestro programa. Aquí estamos, por Conclusión TV, que lo van a ver a partir de los lunes, siempre a la hora 19, minutos más, minutos menos. Chao, que la pasen bien.